Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Bienestar. Como siempre, les traemos las mejores invitadas. El día de hoy nos complace tener a la doctora María Fernanda Gómez. Ella es psicóloga clínica, neuropsicóloga, es una persona que ha venido trabajando en la inclusión y la neurodiversidad. Ahora vamos a contarles de qué se trata. Es la directora del Centro Neurosentir. También tiene una maestría en inteligencia emocional, la de la Universidad del Rosario, que hemos venido acompañando. Estuvimos recientemente en el Congreso Internacional de la RIEP y ahí pudo presentar una experiencia que fue producto de su estudio precisamente sobre inteligencia emocional e inclusión. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo poco conocido por la mayoría de nosotros, la neurodiversidad. Bienvenida, doctora. Senador Carlos Julio, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación en este espacio en el que se hablará sobre inclusión desde la educación emocional. Mil gracias. Bueno, pues iniciemos con ustedes inmediatamente. ¿Qué es la neurodiversidad? La neurodiversidad es un concepto que ha venido transformándose a medida que ha transcurrido el tiempo, en tanto como palabra, como concepto, como abarcación teórica. Hoy hablamos de capacidades neurodiversas, a todas aquellas habilidades y aptitudes que nos hacen únicos y especiales a todas y cada una de las personas, en cuanto se refiere a capacidades cognitivas, a capacidades físicas, y a capacidades emocionales y afectivas. Las capacidades neurodiversas nos incluyen a todos y cada uno de los seres humanos. Antes se hablaba de discapacidad. ¿Cuál es la relación histórica entre el concepto de discapacidad y neurodiversidad? Efectivamente, y hay ámbitos, incluso ámbitos de políticas públicas, que todavía hay clasificaciones desde la discapacidad. La discapacidad es la falta de, es la carencia de. Las capacidades neurodiversas, la neurodiversidad, implica que todos estamos contemplados en formas diversas de aprendizaje, de comprender la vida y de atender las realidades de cada uno. Por eso todos hacemos parte de ese mundo neurodiverso. Y es uno de los grandes logros y de los grandes alcances que tiene la ciencia y las ciencias del comportamiento, cuando hemos logrado avanzar significativamente en una nueva visión acerca de las capacidades humanas. Y yo la comparto. A mí me tocó el ejercicio profesional en la época en donde no existía el concepto de neurodiversidad, apenas se asomaba tímidamente. Y obviamente cuando hacíamos los diagnósticos clínicos, porque un niño, una niña, un joven presentaban limitaciones en alguna función cognitiva, física, pues para los que les correspondía esa área, o comportamental, pues básicamente lo que se hablaba era desde la falta, desde la ausencia de, no desde el empoderamiento de lo que sí funciona, de lo que está en esas capacidades enormes que todos los seres humanos, todos, tenemos y que ha cambiado completamente el concepto acerca del abordaje de estas situaciones o circunstancias. Pero no es fácil, porque la sociedad sigue estigmatizando. ¿Usted lo nota en su ejercicio profesional? Efectivamente, y me gustaría en este momento contarle una experiencia, y es que mi formación como psicóloga clínica, desde la neuropsicología, pues se maneja una visión muy localizacionista, muy patológica, ¿no? Desde la enfermedad. Y resulta que en ese ejercicio clínico durante 20 años empezamos a detectar que es importante ir más allá de un diagnóstico. Ir más allá de un diagnóstico que incluso las familias no lo comprenden, no lo entienden. ¿Qué hace una familia cuando le llega el informe de evaluación neuropsicológica de más de 10 páginas? Muchos de los términos que se utilizan ahí no son comprensibles para las familias. Y las familias comienzan a hacer un duelo entre el hijo que querían con respecto al hijo que hoy está en sus manos y tienen la obligación y la misión de formarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ahí es donde comienza a conectar la educación emocional. Porque cuando un niño, una niña o un adolescente trabaja
en sus competencias emocionales desde casa, desde la familia, porque no siempre es una función que debe ser únicamente centrada en el colegio, sino en la familia, pues entonces comenzamos a ver que esos diagnósticos se transforman y dejamos de patologizar a los niños y de hacer diagnósticos equivocados. Por eso es tan importante hoy en día hablar de la integralidad, de ver a ese niño o a esa niña no segmentado desde un diagnóstico, sino en la integralidad y ver que es todo un mundo emocional, un mundo maravilloso. Por eso se dice que la neurodiversidad no limita. La neurodiversidad lo que permite es ampliar esa capacidad de comprender y entender el aprendizaje y la vida. Claro, y es que la rotulación ha causado unas enormes dificultades en la sociedad, pero no en la sociedad, en el individuo en relación con la sociedad. Y lo ha causado de tal manera que es impresionante observar hoy cómo ese rótulo, como muy bien lo dice, marca el destino de un ser humano. Como un diagnóstico mal socializado, patologizado desde la enfermedad, desde la condición de lo que no se tiene, genera una percepción, una profecía del desempeño de un ser humano. Y yo lo he notado. Entre otras cosas es increíble, porque muchísimas veces cuando yo enseñaba en una universidad también, me acuerdo de diagnósticos mal hechos que trazaron y acoplaron síntomas a lo largo de la vida de un individuo que se ajustaba al diagnóstico y la familia lo ajustaba al diagnóstico para explicarlo. Nos explicamos mejor. O sea, un diagnóstico que hacía, y no lo teniéndolo, que el individuo se comportara de acuerdo al diagnóstico que le habían dado. Así es, efectivamente, y genera algo que es una forma de violencia, que es la estigmatización. Que la estigmatización lo que genera es violencia. Genera aulas de clase en donde no se practica la inclusión, en donde la inclusión solamente se convierte en una teoría y no va a la práctica. Ahora tenemos que explicar en un momento qué es esto de la inclusión, porque hoy estamos aprendiendo nuevos términos, neurodiversidad, y ahora vamos a hablar de inclusión, pero antes de eso, yo recuerdo cuando se hacía un diagnóstico, por ejemplo, de una persona con autismo, alguno de los diagnósticos del espectro autista o con síndrome de Down. Y me acuerdo que muchas familias, como muy bien usted lo dice, de una vez bajaban la guardia. Aquí no hay nada que hacer. ¿Sí? Esto ya fue así, se quedó así. Y veíamos otras familias que desde su fuerza como familia, desde la emocionalidad y desde una unidad de propósito trabajaban con sus hijos y uno veía unos extraordinarios resultados. Yo me acuerdo de una rectora que, entre otras cosas, tuvo su niña con síndrome de Down y el colegio de ella adquirió, desde esas experiencias tempranas de la inclusión, adquirió la modalidad artística integradora, ¿sí? como opción académica. Impresionante lo que ellos empezaron a desarrollar, y esta rectora con su hija cómo investigó la inclusión, procesos, estrategias, metodologías, pedagogías inclusivas e integradoras, que dieron como resultado no solo que su niña, lejísimos, sino además le ayudó a muchísimos otros niños y a todo el contexto educativo, familias, maestros, a tener una nueva visión sobre eso. ¿Qué es la inclusión? Bueno, la inclusión implica y está muy conectada con la integralidad. Entonces, ¿qué implica la inclusión? Poner en práctica estrategias de aprendizaje en las instituciones educativas en donde hayan ajustes razonables, en donde no se construyen estrategias únicamente para que el niño o niña diagnosticado, sino en donde todos hagan parte de un círculo de aprendizaje equitativo, en donde haya un enfoque diferencial práctico, en donde esa llamada inclusión sea una realidad, no sea una cuestión teórica o no sea una imposición de la ley o no sea una simple checklist de cumplimientos de una institución educativa, sino la inclusión implica también abrir los ojos. Inclusión es
educar con el corazón. Claro, y es cuando el aula académica, el aula escolar, se abre para todos los niños y las niñas, sin importar cualquier, entre comillas, dificultad o limitación. Así es. Y es cuando el valor de la integración con otros se toma como el proceso pedagógico que enriquece también la misma interpersonalidad. O sea, el mismo hecho de estar en el aula regular, obviamente con maestros formados para el abordaje, con una mente abierta a la institución educativa, permite sin duda alguna la construcción del proyecto humano también para los que antiguamente estaban excluidos y no podían ser parte del modelo. ¿Sí? Y por ser excluidos no podían realizarse en la vida porque hay múltiples maneras de realizarse. Yo creo que de los alcances de finales del siglo XX y del siglo XXI, de las verdaderas realizaciones en materia educativa y comportamental, ha sido la nueva perspectiva de la inclusión, la búsqueda de eliminar esa estigmatización, que no la hemos logrado del todo, todavía seguimos. Yo escucho a muchos quejarse sobre ese tema, y obviamente las dificultades que hay en relación con ello. Pero ¿cuál es el reto de la inclusión? En su experiencia, en su concepto, ¿cuál es el reto de la inclusión con la neurodiversidad? ¿Cuál es el reto hoy en Colombia? El mayor reto es la formación consciente. Y la formación consciente desde las aulas de clase de formación de nuestros docentes. Los colegios están conformados por equipos docentes, muchos de ellos en expectativa de generar experiencia. Muchos de ellos llevan muchos años vinculados a la institución educativa, pero en los currículos académicos el tema de las neurociencias no se desarrolló. No se conoce cómo funciona el cerebro humano. Entonces, en muchos lugares de formación podríamos comprender que el gran reto es comprender que ese niño y esa niña, si están inquietos en un salón de clase, si se tiran al piso, si te están constantemente preguntando, si hay dificultades de convivencia, si hay ausencia de conductas prosociales, no es porque hay un capricho, no es porque hay una desobediencia o una palabra muy coloquial, un berrinche. ¿Por qué? Es porque hay una condición del neurodesarrollo que seguramente está generando ese tipo de comportamientos. Entonces hay una emoción fundamental, ¿sí? Que es el amor, ¿verdad? Y desde ese amor de los maestros, ellos entregan todo y más por esos niños, pero sí necesitan formación. Los docentes de este país necesitan formación. Muchos de ellos no tomaron en su formación curricular de pregrado la parte de neurociencias, neurodesarrollo, psicología clínica infantil, pero deciden empezar a formarse, y valoro muchísimo a aquellos docentes que desde el amor a su vocación toman las riendas de lo que implica su formación para comprender al niño, para comprender a la familia, y eso es generar bienestar. Bienestar no solamente al interior de un colegio, al interior de la vida familiar de los docentes, sino a la vida de esos niños y esas niñas, porque a la final esos niños y esas niñas y esos adolescentes serán quienes nos dirijan y serán quienes conduzcan este país y el mundo en general. Ese es uno de los grandes retos. Un segundo reto, usted ya lo dijo, senador, es hacer buenos diagnósticos. Unos diagnósticos responsables, no presurosos. Y ahí el sistema de salud es muy importante, ¿sí? Porque vemos que hay consultas por neuropsicología, por psicología clínica que duran 30 minutos espaciadas por 1 o 2 meses de tiempo. Entonces encontramos pacientes que no vemos de forma transversal, sino un mes una consulta, quizás a los 15 días otra consulta. Y un tercer reto, la adherencia al tratamiento. Y en eso también las familias pues tienen mucho que ver. Y es acatar las sugerencias de nosotros los profesionales dedicados a la salud mental. Ponerle todo el juicio, como decimos, y ponerle todo el compromiso. Así es. Cuando yo observo el accionar de los maestros en nuestro país, yo veo un capital humano tan comprometido de verdad, porque Fabuloso. lo veo. Obviamente entendemos la carga que significa para los maestros tener la neurodiversidad presente en su aula, en su entorno cotidiano. Exige
modificación de estrategias, exige inclusión pedagógica, metodologías, didáctica, o sea, exige sin duda algunos unos esfuerzos adicionales muy importantes, pero yo podría decir que en Colombia, lo que conozco, podríamos escribir enciclopedias absolutas sobre experiencias valiosísimas y significativas de maestros haciendo, pero haciendo de corazón, o sea, mostrando resultados con investigación, con evidencia científica, o sea, desde la rigurosidad, haciendo en el aula de clase, es más, con la misma, no solo intuición, sino la misma vocación docente que activa en el maestro esa capacidad de comprender, entender y activar métodos, procesos, sistemas, estrategias que funcionan en el aula de clase en materia inclusiva, en materia de los niños que deben también pertenecer a ese entorno de formación pedagógica. Así que aquí también les quiero enviar a los maestros de Colombia un reconocimiento, maestros y maestras, por todo el enorme esfuerzo que hacen en ayudar a transformar la vida de niños y familias, porque esto es el niño y su familia. De ahí viene, obviamente, la sugerencia que respetuosamente volvemos a hacer de fortalecer desde la academia, desde las universidades, la formación docente para que estas nuevas disciplinas y escenarios de la educación integral se vean fortalecidos en el hacer, en el quehacer, en la práctica docente, que es fundamental porque es ahí donde se hace la diferencia entre lo uno y lo otro. Así que sea el momento para enviar ese reconocimiento, ese saludo a las maestras y los maestros de nuestro país. ¿Usted lo ha visto? Sí, efectivamente. Tuve la oportunidad de tener 10 años en experiencia como en orientación escolar y es maravilloso cómo un docente lo da todo en un aula de clase. Da su vida. Un niño y una niña no es producto de lo que hay en casa, como lo es lo que es su maestro. Y le quiero contar una experiencia. En estos años, definitivamente, los niños se comportan, o el aula de clases y su dinámica es como es un maestro. Y mire que eso es producto ¿de qué? De una vocación de corazón. Es producto de renunciar muchas veces a situaciones que ocurren en casa, en los maestros, porque como todos tenemos situaciones familiares y cotidianas que enfrentar en el día a día. Pero mire que estar en las manos y decir, aquí tengo 20 niños en colegios privados y públicos, 50 niños, ¿sí? Que es otra realidad, y generar ajustes razonables, llevar planeada una clase, llevar una estructura, y resulta que ese día, por alguna razón, esa estrategia no funcionó. ¿Qué implica? Flexibilidad mental del maestro, regulación emocional del maestro. Por eso, reconocer la labor de ellos y volverles a dar el valor y el respeto que merecen es algo que va a contribuir y que debe ir más allá de un reto. Es cuestión de volver a lo tradicional. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, soy hija de un profesor, y el respeto al maestro era fabuloso. O sea, yo tenía que obedecerle a mi profesor y mis papás le creían lo que decía mi profesor. Hoy en día esto escasamente sucede, porque los profesores se convierten, no siempre, pero sí en ocasiones y también comprender desde el dolor de la familia, en el enemigo. ¿Qué me le está haciendo a mi niño? No me le está validando las emociones. Palabras muy coloquiales de la vida escolar. No quiero que me lo tenga entre ojos. ¿Sí? Entonces son situaciones muy cotidianas, pero que es muy importante que la gente y la vida en general, la sociedad comience a rescatar, ¿sí? Y es volverle a dar ese valor que tienen los maestros. Hoy se está haciendo ese homenaje, entonces lo estamos haciendo aquí desde Más Bienestar. Bueno, vamos hoy nuevamente con nuestro equipo periodístico a consultarle a los ciudadanos. Y miren ustedes, esta vez vamos a preguntarle a unos maestros qué opinan de la neurodiversidad y cuáles han sido los retos para la inclusión de los niños desde la neurodiversidad, niños, niñas. Y vamos a preguntar también a los ciudadanos qué saben acerca de la neurodiversidad, eso qué es para ellos, a qué les suena, y si están de acuerdo con que
estos niños estén en las aulas regulares. Se refiere a todas estas personas que a nivel cerebral funcionan de una forma diferente. Es todo un contexto social que se necesita realmente modificar para poderlo entender y compartir, ¿no? Estamos compartiendo espacios, se necesita compartir espacios. Yo lo que veo es que como que todos nosotros tenemos algún tipo de retardo mental y algunos es más prominente en otros, ¿no? Y que eso incide como en el tema de cómo se educa. Cuando se enseña al profesor ser profesor, no se le da las herramientas para que él pueda comprender esos mundos paralelos que hay, que siguen siendo parte de lo que nosotros estamos viviendo y formando a su vez. Que les enseñen a los futuros profesores lo que es enseñar en neurodivergencia para que efectivamente el aula de clase sea un espacio diverso, no solo para los neurodivergentes, sino para todos. Se refiere a reconocer a las personas, por ejemplo, que tienen condiciones psicológicas diferentes de las normativas. Pues eso lo manejan los médicos, porque uno hay veces de mamá es ignorante en eso y uno no sabe si el niño tiene autismo o no. Por ejemplo, yo no sabía bien qué significa el término neurodiversidad, justamente combatir con esa ignorancia para poderse informar muy bien. O más bien es un término que se usa para referirse a personas que se salen de un molde de lo que nosotros entendemos, ya sea la inteligencia o la forma en la que nos comportamos o vemos el mundo. Pues el reto es enorme. Romper la estigmatización, acabar los rótulos, modificar la forma como vemos a la persona, buscarle sus potencialidades y fortalezas, sus talentos y habilidades, sus destrezas y capacidades puestas al servicio de sí mismo y por supuesto después de la sociedad. Cambiar el foco. Hay un libro maravilloso del maestro Guillermo Carvajal, que también estuvo con nosotros, el gran psiquiatra infanto-juvenil, que se llama Creando Talentos y que hace una crítica profunda a la escuela como la tenemos, una escuela de 200 años, caducada en muchas cosas, con la necesidad de ajustarse a los paradigmas de la comunicación y de los descubrimientos de las neurociencias y del comportamiento del siglo XXI. Una escuela que necesita ajustes serios y profundos también de sus objetivos y de su misionalidad. Creando Talentos es un libro que yo personalmente les recomiendo del maestro Guillermo Carvajal, en donde lo que habla es la búsqueda en la vida es encontrar el talento. Y al encontrar el talento, habilidades, destrezas, capacidades, y al encontrarlo, la gran misión de la familia y de la escuela es desarrollar la pasión por ello. Y desde ahí, la pasión por el vivir, por la vida. ¿Qué recomendaciones podemos dar sobre este complejísimo tema? Neurodiversidad e inclusión. Bueno, unas recomendaciones, empecemos por la familia, senador. Si en este momento en familia hay un niño o una niña en donde papá y mamá en lo más profundo de su corazón sienten que algunas de esas competencias, sean cognitivas, sus conductas, su emocionalidad, no corresponde a aquello que cotidianamente ellos observan en los niños que están cercanos o han recibido una recomendación o una remisión por parte del colegio, es muy importante consultar profesionales en salud mental. Muy importante. Valoro muchísimo este programa y cada uno de los invitados porque este tipo de audiencias genera que haya información veraz. ¿Qué es lo que ocurre con las redes sociales? Que muchos dan recomendaciones. Entonces, desde el miedo, papá y mamá se quedan en ocasiones con las recomendaciones de las redes sociales, pero no hay como un buen diagnóstico, no hay como sentarse con un profesional especializado que les pueda orientar y que vaya más allá de ese diagnóstico y que haya un acompañamiento no solamente para las familias, sino para el colegio, ¿sí? Porque los colegios también necesitan ese acompañamiento de ese profesional en salud mental. Para los colegios, en esos planes de formación internos que cada colegio tiene, no descansar en la formación a sus docentes. Y algo fundamental, llevar a cabo esa ley e implementar la ley de educación socioemocional en los colegios, que
sea más que un discurso, que sea más que una obligatoriedad. Porque a la final los niños van a aprender matemáticas, español, trigonometría, física. Pero usted lo dijo. La vida se trata de encontrar su talento y de afinar las competencias. ¿Y eso cómo lo logramos? Siendo conscientes emocionalmente. Saber regularnos ante las situaciones que se nos presentan cotidianamente. Pero también desarrollando habilidades sociales. Y de eso se trata. Cuando un colegio implemente un programa de educación socioemocional, los efectos no solamente van a trascender a nivel interno de la comunidad educativa, trascenderán en la familia, trascenderán en los niños y en la sociedad. Lo estamos viendo. Ya hoy, simplemente con la ley nuestra, la ley que introduce en Colombia la educación emocional, estamos encontrando muchísimas experiencias significativas positivas de universidades, de colegios, de maestros, de maestras, de familias, de comunidades, incluso no académicas, donde vemos que hay muchísimos que ya han venido haciendo. Y vemos que los resultados todos siempre son positivos. O sea, no encuentro el primero que vea que el resultado ha sido negativo. Siempre el resultado es positivo. Por ejemplo, el resultado de hacer ejercicio físico, si se hace adecuadamente, ¿cuál será siempre el resultado? Beneficio, bienestar, ¿sí? Y ya vemos cómo la lógica nos enseña que la educación emocional traerá como consecuencia beneficios positivos. Pero ser padre es una técnica, es un arte, ¿sí? Y es ciencia. Es técnica porque exige entrenamiento. Es investigación porque exige aprender, exige leer, exige compartir, exige revisar lo que se está haciendo. Y es arte porque exige inspiración. Y eso va a los padres de familia en relación con sus hijos, esa bellísima responsabilidad, ese enorme compromiso, y va también para los maestros de nuestro país, que lo siguen haciendo y con los cuales nos seguiremos complementando. Bueno, estamos llegando al final. ¿Cómo nos despedimos, doctora, de esto que es neurodiversidad e inclusión? Bueno, yo me despediría diciendo que la neurodiversidad no es un favor, es un derecho. Y se construye desde la educación emocional. Bueno, pues ahí queda. Vamos a seguir profundizando, vamos a seguir investigando con ustedes, vamos a seguir buscando la manera de que cada vez estos términos se familiaricen más con nosotros, porque ahí están. Pero es que ya estamos cambiando. Ustedes notaron, estamos empezando ya hoy a eliminar palabras que eran odiosas, estigmatizantes, rotulantes e innecesarias. Y ya estamos hablando de capacidades, destrezas, competencias, habilidades. Estamos hablando del potencial humano, de la bella película humana. Nos vemos en un próximo capítulo de Más Bienestar con una nueva invitada especial. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, senador.